En una calurosa madrugada de viernes, una anciana es encerrada cruelmente por su nuera en un pequeño cuarto. La limpiadora, que lo escucha todo, descubre un plan secreto para internarla sin el consentimiento del hijo. A pesar del miedo, se atreve a denunciar, y lo que ocurre después lo cambia todo para siempre. El autobús traqueteaba con los badenes del Paseo de la Castellana, levantando polvo mientras avanzaba en dirección al barrio de La Moraleja. Nerea se agarraba con fuerza a la barra, equilibrando la bolsa de tela entre las piernas. Dentro de ella, una fiambrera con arroz, lentejas y un trozo de pollo, envuelta en papel de aluminio, compartía espacio con una foto plastificada de su hijo. Lucas tenía 9 años, ojos despiertos y una sonrisa que dolía de tanto echarlo de menos. Estaba con su abuela en Salamanca, esperando que su madre juntara dinero suficiente para traerlo de vuelta. La mujer, a su lado, se levantó en la siguiente parada, y Nerea por fin se sentó. Apoyó la cabeza en el cristal empañado y suspiró. Aquel era el primer día en el nuevo trabajo. Un piso de lujo en un residencial en la zona de La Moraleja. Pagaban bien, le había dicho el portero que la recomendó. Don David era primo de una amiga de la iglesia y conocía a la dueña de la casa. Es gente de dinero, Nerea. El marido está enfermo, la suegra es mayor y la señora es joven, elegante, pero exigente. Quiere a alguien que trabaje, en silencio, ¿entiendes? Sin conversaciones, sin meterse donde no la llaman. Solo limpiar e irse. Nerea tenía 42 años y ya había visto de todo en casas ajenas. Sabía cuándo una sonrisa era falsa, cuándo un cumplido escondía una exigencia y cuándo el silencio entre una pareja significaba guerra fría. Aprendió a ser invisible, a no opinar, a no juzgar, pero también aprendió que a veces hacer la vista gorda con lo que está mal era lo mismo que ayudar a perpetuarlo. Y eso, ella no lo hacía. El autobús paró en la última parada. Se bajó, se arregló la blusa azul que había planchado la noche anterior y siguió a pie por las calles arboladas del barrio. Las casas eran enormes, con muros altos y portones automáticos. Jardines bien cuidados, coches de alta gama aparcados en los garajes. Un mundo que no era el suyo, pero que conocía bien. Al fin y al cabo, llevaba 15 años limpiando casas como aquellas. El residencial Mirador de las Aguas estaba en una esquina tranquila, rodeado de árboles y con una moderna garita en la entrada. Nerea se presentó al portero, que comprobó la lista y asintió con la cabeza. Apartamento 703, séptima planta. La señora Patricia ya la está esperando. El ascensor subió en silencio, lleno de espejos y perfumado. Nerea se miró en su propio reflejo. Rostro cansado, el pelo recogido en un moño, manos ásperas de tanto frotar. Pensó en su hijo. Pensó en la factura de la luz atrasada. Pensó que necesitaba aquel trabajo. La puerta del 703 se abrió antes incluso de que llamara al timbre. Patricia estaba allí, impecable. Un vestido blanco ajustado, el pelo rubio y liso cayéndole sobre los hombros. Un maquillaje ligero pero perfecto. Parecía una modelo de revista. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Debes de ser Nerea, entra». El salón era amplio, con sofás blancos, suelo de mármol claro y una terraza acristalada con vistas al parque. Todo estaba ordenado, organizado, casi aséptico. Olía a lavanda y a algo más, algo químico, medicinal. Nerea entró despacio, limpiándose los pies en el felpudo. «Soy Patricia. Bienvenida a nuestra casa. Deja tu bolso allí en el lavadero y vamos a hablar un poco antes de que empieces». Nerea obedeció. Guardó el bolso en un armario al lado de la lavadora y volvió al salón. Patricia estaba sentada en un sillón con las piernas y los brazos cruzados. Gesticuló para que Nerea se sentara en el sofá de enfrente. «Voy a ser directa contigo, Nerea. Esta casa tiene reglas. Mi marido, Rodrigo, está pasando por un tratamiento delicado. Tiene problemas de salud que exigen reposo absoluto y medicación controlada. Por eso necesito silencio. Nada de ruido, nada de música, nada de portazos. Tú limpias, organizas y te vas. ¿Entendido?» Nerea asintió. «Otra cosa.
Su madre vive aquí con nosotros, doña Irene. Es mayor, usa silla de ruedas y, para ser sincera, es bastante complicada. Consentida, dependiente, siempre queriendo. Atención. Rodrigo tiene un corazón enorme y no sabe decirle que no, lo que acaba perjudicando su recuperación. Por eso, yo me encargo de todo. Yo decido cuándo puede verlo, cuándo no, qué es lo mejor para todos. No debes involucrarte en eso. ¿Está claro? No hables con ella, no le prestes demasiada atención. Sé que eres del tipo bondadoso, pero un exceso de bondad aquí puede ser un problema. Nerea sintió una incomodidad en el pecho, pero mantuvo una expresión neutra. ¿Y el trabajo? ¿Qué necesita que haga? Limpieza general, aspirar, fregar el suelo, ordenar las habitaciones, lavar los platos, cambiar la ropa de cama, 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Pagaré en efectivo, al final de cada semana, 100 euros por semana. ¿Te parece bien? 400 al mes. Estaba bien, mejor que en muchos otros sitios. Nerea aceptó. Me parece bien, señora Patricia. Estupendo. Voy a enseñarte la casa. Patricia se levantó y caminó por el pasillo. Nerea la siguió. El piso tenía 3 habitaciones. La primera era el dormitorio principal, espacioso, con una cama de matrimonio extra grande y un vestidor enorme. La segunda era un despacho, con estanterías llenas de libros y un portátil abierto sobre el escritorio. La tercera estaba al fondo del pasillo, y Patricia abrió la puerta con una llave. Esta es la habitación de doña Irene. La habitación era pequeña, casi claustrofóbica. Una cama individual pegada a la pared, un armario viejo, una silla de ruedas plegada junto a la ventana. Olía a humedad y a medicamentos. La luz era tenue, procedente de una única bombilla en el techo. Nerea frunció el ceño. ¿Duerme aquí? Ella lo prefiere así. Dice que es más tranquilo. Nerea lo dudó, pero no dijo nada. ¿Y su marido dónde se queda? En nuestra habitación. Pasa la mayor parte del tiempo acostado por los medicamentos. No necesitarás entrar allí cuando él esté. Yo misma me encargo de él. Nerea asintió, pero algo en aquella explicación no tenía sentido. Patricia cerró la puerta de la habitación de doña Irene y volvió al salón. Bueno, creo que eso es todo. Puedes empezar por la cocina hoy. Los productos de limpieza están debajo del fregadero. Cualquier duda, me llamas. Y así Nerea empezó. Las primeras horas fueron mecánicas. Lavar los platos, limpiar la vitrocerámica, organizar la despensa. La cocina era grande, con electrodomésticos de última generación y una mesa de cristal que parecía más de decoración que algo funcional. Todo muy bonito, muy caro, pero frío. No olía a comida casera, a especias en la sartén, a vida. Parecía el escenario de una revista. Hacia las 10 de la mañana, Nerea oyó un ruido que venía del pasillo. Una voz débil, casi un susurro. «¿Patricia? Patricia, tengo sed». Patricia apareció desde el lavadero con una cesta de ropa. «Ya voy, mamá. Espera un poco». La voz insistió. «Pero tengo mucha sed. He dicho que ya voy». El tono cambió. Se volvió áspero, impaciente. Nerea fingió no haber oído y siguió frotando la vitrocerámica. Patricia desapareció por el pasillo y volvió minutos después, sin la cesta. Pasó por la cocina sin mirar a Nerea y se fue al dormitorio principal. Nerea esperó unos minutos. Luego, con cuidado, caminó por el pasillo hasta la puerta de la habitación de doña Irene. Estaba entreabierta. Se asomó. La anciana estaba sentada en la cama, sujetando un vaso de agua con ambas manos temblorosas. Debía de tener unos 70 y pocos años, el pelo blanco y corto, el rostro delgado y los ojos hundidos. Parecía más pequeña de lo que debería, encogida como si tuviera miedo de ocupar espacio. Nerea golpeó suavemente la puerta. La anciana levantó la vista, asustada. «Disculpe que la moleste, señora. Solo venía a saber si necesitaba algo más». Doña Irene la miró con una mezcla de desconfianza y alivio. «¿Eres la nueva limpiadora?» «Sí, me llamo Nerea».
Yo soy Irene. La voz era dulce, frágil. Gracias por preguntar. No necesito nada ahora, no. Nerea asintió e iba a alejarse cuando la anciana habló de nuevo. ¿Tú eres madre? Nerea se detuvo. Sí. Tengo un hijo de 9 años. ¿Vive contigo? No. Está con mi madre en Salamanca, pero pronto iré a buscarlo. Doña Irene sonrió, una sonrisa triste. ¡Qué suerte la tuya! Poder estar cerca de él cuando quieras. Antes de que Nerea pudiera responder, oyó unos pasos rápidos que venían del pasillo. Patricia apareció y la mirada que le lanzó a Nerea fue gélida. Nerea, no te he pedido que vinieras aquí. Disculpe, señora Patricia, solo vine a ver si estaba bien. Está bien, vuelve a tu trabajo. Nerea bajó la cabeza y volvió a la cocina, pero mientras fregaba el suelo no podía dejar de pensar en aquella voz frágil, en aquella sonrisa triste, en aquella habitación que más parecía una celda. La semana pasó lentamente. Nerea volvió el miércoles y luego el viernes. La rutina era siempre la misma: limpieza en silencio, Patricia controlándolo todo y doña Irene encerrada en su cuartito. A Rodrigo, el marido, Nerea solo lo vio de refilón una vez. Estaba en la cama, con los ojos cerrados, el rostro pálido. Parecía drogado, ausente. Patricia estaba a su lado, ajustando las almohadas. Y cuando se dio cuenta de la presencia de Nerea, cerró la puerta de la habitación con firmeza. En la segunda semana, algo cambió. Nerea estaba en el salón colocando los cojines del sofá cuando oyó voces que venían del dormitorio principal. Eran Rodrigo y Patricia. Él parecía más despierto, más presente. Patricia, quiero ver a mi madre. Hace días que no hablo bien con ella. Cariño, sabes que te pone nervioso. El médico dijo que necesitas calma. Pero la echo de menos. Solo quiero hablar un poco. Rodrigo, por favor, estás mejorando. No lo estropees todo ahora. No estoy estropeando nada, solo quiero ver a mi madre. Su voz subió de tono. Nerea dejó de colocar los cojines, atenta. ¿Lo ves? Ya te estás alterando. Voy a buscar tu medicina. No quiero medicina ahora, Patricia. Quiero ver a mi madre. Pero Patricia ya había salido de la habitación. Fue a la cocina, abrió un armario alto y cogió una caja de pastillas. Volvió con un vaso de agua y entró en la habitación, cerrando la puerta. Minutos después, salió con el vaso vacío. Rodrigo no hizo más ruido. Nerea sintió una opresión en el pecho. Aquello no estaba bien. Y cuanto más observaba, más se daba cuenta de un patrón. Siempre que Rodrigo parecía mejorar, siempre que mencionaba a su madre, Patricia aparecía con una medicina. Y él volvía a quedarse apático, distante. El miércoles de la tercera semana, Nerea llegó más temprano. Patricia había salido a una cita médica y había dejado una nota en la nevera. Vuelvo a mediodía. Sigue con el trabajo como siempre. Sola en el piso, Nerea aprovechó para limpiar con más calma. Pasó por la puerta de la habitación de doña Irene y oyó un llanto bajo. Llamó a la puerta. «¿Doña Irene? ¿Se encuentra bien?» Silencio. Luego, la voz quebrada. «¿Puedes entrar, por favor?» Nerea abrió la puerta. La anciana estaba sentada, en la silla de ruedas, de espaldas a la ventana, secándose los ojos con el borde de la blusa. «Disculpa que te moleste, hija. Es que a veces me siento tan sola aquí». Nerea entró y cerró la puerta. Cogió la silla que estaba al lado de la cama y se sentó. «¿Quiere hablar?» Doña Irene la miró con gratitud. «Eres muy amable. Hace tiempo que nadie me trata así. Usted es la madre de Rodrigo, ¿verdad?» «Sí, mi único hijo. Siempre fue un buen chico, ¿sabes? Atento, cariñoso. Pero después de casarse con Patricia, no sé qué pasó. Se puso enfermo. Empezó a tomar un montón de medicinas y ella fue haciéndose cargo de todo. Ahora casi no lo veo. Cuando lo veo, está tan apagado, y ella dice que yo soy la culpable, que lo pongo nervioso, que perjudico su recuperación». Nerea sintió que la rabia le subía. «¿Usted cree que eso es verdad?» Doña Irene negó con la cabeza.
No, yo solo quiero estar cerca de mi hijo, verlo bien. Pero cada vez que le pido hablar con él, ella inventa una excusa. Dice que está durmiendo, que le están haciendo pruebas, que no, se le puede molestar. Y yo me quedo aquí en este cuartito esperando, siempre esperando. ¿Y cuánto tiempo lleva pasando esto? Unos 2 años, desde que tuvo aquella crisis de depresión y ella asumió sus cuidados. Al principio pensé que estaba ayudando, pero con el tiempo me di cuenta de que no quiere que nos acerquemos, lo quiere solo para ella. Nerea se quedó en silencio, procesando aquello. Luego preguntó con cuidado, ¿ha intentado hablar con alguien sobre esto? ¿Algún pariente, algún amigo? No tengo a nadie. Mi hermana vive en Zaragoza y está enferma. Mis amigos eran de cuando vivía sola y perdí el contacto con la mayoría. Y aunque quisiera hablar con alguien, ¿cómo? Ella controla el teléfono, lo controla todo. Ni siquiera me sé los números de memoria. ¿Y quién me iba a creer? Una vieja confundida, como le gusta llamarme. Nerea cogió la mano de la anciana. Usted no está confundida, y alguien la va a creer. Yo la creo. Doña Irene le apretó la mano con fuerza, con los ojos húmedos. Gracias, hija. Gracias. Un ruido en la puerta principal las asustó. Patricia había vuelto. Nerea se levantó rápidamente y susurró, «Me voy, pero quédese tranquila, ¿vale?» Doña Irene asintió, y Nerea salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. Volvió a la cocina y fingió estar ordenando los botes de la despensa. Patricia entró con bolsas de la compra, con el rostro serio. «¿Ya has limpiado el salón?» «Sí, señora Patricia». «Entonces puedes irte. Mañana no hace falta que vengas, solo el lunes de nuevo». Nerea cogió su bolso y se fue. Pero mientras esperaba el ascensor, una certeza crecía dentro de ella. Algo iba mal en aquella casa, muy mal, y no podía fingir que no lo veía. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El domingo amaneció nublado en Madrid. Nerea se despertó temprano, como siempre, pero no tenía trabajo ese día. Preparó café, se sentó en el balcón del pequeño piso que compartía con 2 amigas en el barrio de Carabanchel y llamó a su madre. La llamada se cortó 2 veces antes de conectar. Mala conexión, poca cobertura, pero cuando finalmente oyó la voz de su hijo al otro lado, todo valió la pena. «Mamá, ¿cuándo vienes a buscarme?» «Pronto, mi amor. Solo un par de meses más y estaremos juntitos de nuevo». «Pero prometiste que sería rápido». «Lo sé, hijo. Pero mamá está trabajando mucho, juntando dinero para que tengamos un sitio solo para nosotros. ¿Te estás portando bien con la abuela?» «Sí. Me enseñó a hacer tortilla de patatas ayer. Quedó buena». Nerea sonrió, pero el corazón se le encogió. 2 años lejos de su hijo. 2 años de promesas, de facturas que pagar, de trabajos que iban y venían. Pero ahora, con el trabajo en el piso de Patricia, las cosas parecían más cerca de mejorar. Sí, conseguía ahorrar lo suficiente. En 2 meses alquilaría un sitio pequeño, traería a Lucas y finalmente reconstruiría la vida que se había desmoronado después de la separación. Pero mientras hablaba con su hijo, la imagen de doña Irene no se le iba de la cabeza. Aquella mujer encerrada en aquel cuartito, sola, invisible, y Rodrigo, drogado, distante, controlado. Algo iba muy mal, y Nerea sabía que no podía simplemente ignorarlo. El lunes siguiente, cuando volvió al piso, el ambiente estaba aún más tenso. Patricia abrió la puerta con el rostro cansado, ojeras oscuras bajo los ojos. Llevaba un albornoz, el pelo recogido en un moño deshecho, sin maquillaje. Parecía una versión diferente de la mujer impecable de las otras veces. «Entra, Nerea. Disculpa el desorden. He tenido una noche difícil». El piso estaba, de hecho, más desorganizado. Vasos sucios en el fregadero, cojines tirados en el sofá, una pila de ropa en el pasillo. Nerea empezó a ordenar en silencio, pero se daba cuenta de que Patricia estaba inquieta, caminando de un lado para otro, mirando el móvil a cada minuto. Hacia las 10 de la mañana sonó el teléfono fijo.
Patricia contestó en el salón, y Nerea, que estaba limpiando el pasillo, oyó la conversación. «Diga, sí, soy yo. No, doctor, no ha mejorado. Al contrario, está más agitado. Ha vuelto a mencionar que quiere reducir las medicinas, que quiere salir de casa. Sí, sé que es parte del proceso, pero se está volviendo difícil de controlar. Y su madre no ayuda. Cada vez que habla con ella se pone peor». «Entiendo. Entonces, ¿cree que sería mejor ingresarlo? ¿Solo por unas semanas hasta que se estabilice?» «Sí, estoy de acuerdo. Puede mandarme los papeles por correo electrónico que yo los firmo». «Gracias, doctor». Nerea dejó de limpiar. ¿Ingresar? ¿Ingresar a quién? ¿A Rodrigo o a doña Irene? El corazón se le aceleró. Fingió estar ocupada con el armario del pasillo y siguió escuchando. Patricia colgó el teléfono y suspiró profundamente. Luego fue al dormitorio principal y cerró la puerta. Nerea esperó unos minutos y con cuidado fue a la habitación de doña Irene. Llamó suavemente. La voz frágil respondió: «¿Puedes entrar?». La anciana estaba en la silla de ruedas, de cara a la ventana. La luz de la mañana entraba débil por las cortinas cerradas. Se giró cuando Nerea entró y su rostro se iluminó. «Nerea, ¿qué? Bueno verte. Pensé que ya no vendrías». «¿Por qué no iba a venir, doña Irene?». «Porque Patricia siempre encuentra la manera de alejar a la gente de mí. Las otras limpiadoras nunca se quedaban mucho tiempo. Siempre había algún problema, alguna excusa». Nerea cogió la silla y se sentó a su lado. «Yo no me voy a ir tan fácil, puede estar tranquila. ¿Se encuentra bien?». Doña Irene dudó. Luego, con voz baja, confesó: «La oí hablando por teléfono anoche. Estaba en el pasillo pensando que yo dormía. Habló de ingresar a alguien. No sé si es Rodrigo o si... soy yo». Nerea sintió un escalofrío. «¿Está segura?». «Sí. Dijo que era una solución temporal, que lo resolvería todo». «Nerea, tengo miedo. Si me ingresa, nunca más volveré a ver a mi hijo». «Tranquila, doña Irene. Nadie la va a ingresar sin el consentimiento de él, ¿verdad? Es su hijo, no dejaría que eso pasara». «Pero está tan confundido, Nerea. No puede ni pensar con claridad. Y ella lo controla todo. Ella lo decide todo». Nerea cogió la mano de la anciana. «No voy a dejar que le pase nada, ¿me oye? Estaré atenta». Doña Irene le apretó la mano con los ojos llenos de lágrimas. «Eres un ángel, hija. Dios te ha enviado a mí». Nerea sonrió, pero por dentro estaba en alerta máxima. Necesitaba descubrir qué estaba planeando Patricia, y necesitaba actuar rápido. En los días siguientes, Nerea empezó a prestar más atención a los detalles. Observó que Patricia guardaba las medicinas de Rodrigo en un armario cerrado con llave en la cocina. Vio que lo anotaba todo en una agenda que dejaba sobre la mesa del despacho, y se dio cuenta de que siempre que Rodrigo parecía más despierto, más presente, Patricia aumentaba la dosis de los medicamentos. El miércoles de esa semana, Nerea llegó y encontró la casa en un silencio absoluto. Patricia estaba en el despacho, tecleando en el portátil. Rodrigo estaba en la habitación, aparentemente durmiendo. Doña Irene estaba en su rincón, como siempre. Nerea limpió el salón, la cocina y luego fue al baño del pasillo. Mientras limpiaba el lavabo, oyó un ruido que venía del dormitorio principal. Rodrigo estaba hablando, con la voz ronca, confusa. «Patricia, Patricia, ¿dónde estás?». Patricia salió del despacho y fue hacia él. «Estoy aquí, cariño. ¿Qué pasa?». «He tenido un sueño extraño. He soñado que mi madre estaba llorando. ¿Está bien?». «Está estupendamente. Durmiendo, descansando. Ya sabes lo dramática que es. Quiero verla». «Ahora no, Rodrigo. Acabas de despertar, todavía estás confuso». «No estoy confuso. Solo quiero ver a mi madre». «Rodrigo, por favor, no empieces otra vez. No estoy empezando nada, solo quiero ver a mi madre». Su voz subió de tono, y Nerea dejó de limpiar, atenta. Está bien, pero antes te tomas tu medicina, ¿vale? Si no, te pondrás nervioso y no podrás ni hablar bien con ella». Hubo una pausa. Luego Rodrigo aceptó, cansado. «Vale,
pero después la veo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Patricia salió de la habitación y fue a la cocina. Cogió la llave del armario, lo abrió, eligió una pastilla y volvió con un vaso de agua. Minutos después, el silencio regresó. Nerea esperó un rato y fue a la habitación de doña Irene. Llamó a la puerta y entró. La anciana estaba sentada en la cama, con las manos temblorosas en el regazo. «Doña Irene, ¿ha oído?» «He oído. Quería verme, y ella no le ha dejado. Le ha dado una medicina. Siempre se la da. Cada vez que habla de mí le da una medicina». Nerea respiró hondo. «¿Sabe el nombre de las medicinas que toma?», doña Irene pensó. «Hay una que siempre menciona. Se llama Orfidal, creo. Y otra que no recuerdo el nombre. Pero es para la ansiedad», dice ella. Nerea conocía el Orfidal. Era una medicina fuerte, usada para la ansiedad y las crisis de pánico, pero en dosis altas dejaba a la persona drogada, sin reacción. ¿Estaría Patricia usando eso para controlar a Rodrigo? ¿Para mantenerlo alejado de su madre? «Doña Irene, necesito contarle una cosa. Oí a Patricia hablando por teléfono el otro día. Estaba hablando con un médico sobre ingresar a alguien. ¿Cree que podría ser usted?» Doña Irene palideció. «Yo no lo sé, pero si es así, no tendré cómo defenderme, Nerea. Dirá que estoy loca, que soy una carga, y se me llevarán. Y Rodrigo nunca sabrá la verdad. Eso no va a pasar. No lo voy a permitir. ¿Pero qué puedes hacer tú? Solo eres la limpiadora. Si te metes, te echa». «Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo pasa esto». Doña Irene cogió las manos de Nerea. «¿Por qué haces esto por mí? Ni siquiera me conoces». Nerea sonrió con los ojos llorosos. «Porque sé lo que es ser invisible, doña Irene. Sé lo que es que te traten como si no importaras. Y sé que, si no hago nada, nadie lo hará». Las dos se quedaron en silencio un momento, con las manos entrelazadas, unidas por una complicidad que nacía del dolor y de la resistencia. Aquella noche, Nerea se fue a casa con la cabeza a 1000 por hora. Necesitaba un plan. No podía simplemente enfrentarse a Patricia sin pruebas, no podía acusar sin estar segura, pero tampoco podía esperar demasiado. Si Patricia realmente estaba planeando ingresar a doña Irene, podría ser en cualquier momento. Habló con su amiga Rosa, con quien compartía piso. Rosa trabajaba como auxiliar de enfermería en un hospital público y conocía bien el sistema sanitario. «Nerea, eso que dices es muy grave. Si es verdad, esa mujer está cometiendo detención ilegal, y si está drogando a su marido sin necesidad, eso es maltrato». «Lo sé, Rosa. Pero ¿cómo lo demuestro? Solo soy la limpiadora. ¿Quién me va a creer? Necesitas pruebas, grabar conversaciones, hacer fotos, anotarlo todo. Y tienes que hablar con el hijo, ver si es consciente de lo que está pasando. Siempre está drogado. No puede ni mantener una conversación. Entonces tienes que esperar a un momento en que esté más lúcido, y tienes que actuar rápido antes de que ella haga algo». Nerea pasó la noche en vela pensando. Al día siguiente, volvió al piso decidida. Llevó el móvil en el bolsillo, listo para grabar cualquier cosa que pudiera servir como prueba. Patricia estaba extrañamente tranquila ese día. Sonrió a Nerea cuando llegó, le ofreció café, comentó el tiempo. Pero Nerea conocía ese tipo de calma, era la calma antes de la tormenta. Hacia las 11 de la mañana, Patricia recibió una llamada. Contestó en el despacho, pero dejó la puerta entreabierta. Nerea estaba en el pasillo fregando el suelo y consiguió oír fragmentos de la conversación. «Sí, doctor, he recibido los documentos. Está todo en orden. ¿Puede programarlo para el viernes por la noche? Sí, la llevaré yo. No, él no lo sabrá. Yo me encargo de eso». «Perfecto, gracias». Nerea sintió que se le helaba la sangre. Viernes por la noche. Dentro de 2 días. Patricia iba a ingresar a doña Irene a escondidas. Terminó la limpieza rápidamente, cogió su bolso y se fue. Pero antes de irse, pasó por la portería y habló con don David, el portero. «Don David, ¿usted trabaja el viernes por la noche?» «Sí. ¿Por qué?» «Nada.
Solo por curiosidad. ¿Y usted conoce bien a la señora Patricia, no? Sí. Vive aquí desde hace unos 3 años. Es educada. Paga todo al día. ¿Por qué esas preguntas, Nerea? Solo quería saber, gracias, don David. Nerea salió del residencial con el corazón desbocado. Necesitaba avisar a doña Irene. Necesitaba preparar un plan. Porque si Patricia conseguía llevarse a la anciana ese viernes, quizás sería demasiado tarde para salvarla. Aquella noche, Nerea hizo algo que nunca había hecho antes. Cogió el móvil y grabó un audio, contando todo lo que había visto y oído. Nombres, fechas, detalles. Se lo mandó a Rosa, a su hermana que vivía en Móstoles, a su prima que trabajaba en la fiscalía. No sabía si serviría de algo, pero necesitaba dejarlo registrado. Necesitaba tener una prueba de que no se estaba inventando nada. Y entonces, con el corazón encogido, se fue a dormir, rezando para que el viernes tuviera el valor suficiente para hacer lo que tenía que hacer. El miércoles llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Nerea se despertó antes que el despertador, con el estómago revuelto de ansiedad. Faltaban 2 días para el viernes. 2 días para descubrir exactamente qué estaba planeando Patricia y cómo impedirlo. Llegó al piso a las 8 en punto. Patricia abrió la puerta con una sonrisa que no encajaba con su mirada fría. Iba vestida para salir, maquillaje perfecto, bolso al hombro. «Buenos días, Nerea. Voy a salir a resolver unas cosas. No vuelvo hasta el final de la tarde. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Cualquier problema me llamas». «No se preocupe, señora Patricia». En cuanto Patricia se fue, Nerea esperó unos minutos para asegurarse de que se había marchado. Luego fue directa al despacho. El portátil estaba sobre la mesa, cerrado. Miró a su alrededor, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que estaba invadiendo la privacidad de alguien, pero necesitaba saber la verdad. Abrió el portátil con cuidado. La pantalla se encendió, pidiendo una contraseña. Nerea pensó rápido. Probó el nombre de Rodrigo. Nada. Probó la fecha de nacimiento que había visto en un documento sobre la mesa. Nada. Probó Patricia Rodrigo 2022. Nada. Estaba a punto de rendirse cuando se fijó en un post-it pegado en el licentum lateral de la pantalla. Tenía una secuencia de números. 1509. Lo intentó. La pantalla se desbloqueó. Nerea respiró hondo y empezó a rebuscar en los archivos. Correos electrónicos, documentos, fotos. Buscó algo que mencionara un ingreso, un tratamiento, cualquier cosa relacionada con doña Irene o Rodrigo. Fue en la carpeta de correos enviados donde lo encontró. Un correo enviado 3 días antes a un doctor llamado Gustavo Morales, de la Clínica Renacer, una institución psiquiátrica en la Sierra de Guadarrama. Asunto: ingreso de Irene Santos García. El cuerpo del correo decía: Doctor Morales, conforme a nuestra conversación, me gustaría confirmar el ingreso voluntario de mi suegra, Irene Santos García, de 71 años, para el tratamiento de un trastorno de ansiedad y depresión severa. Como responsable legal de su tratamiento, la llevaré el viernes, día 17, sobre las 22:00, para evitar agitación y situaciones embarazosas en público. Mi marido, Rodrigo García, está al corriente y de acuerdo, pero prefiere no acompañarnos por motivos de salud. Adjunto la documentación necesaria. Agradezco su discreción. Nerea sintió que le hervía la sangre. ¿Ingreso voluntario? ¿Responsable legal? ¿Rodrigo estaba al corriente? Todo aquello era mentira. Y lo peor, Patricia había falsificado documentos para que pareciera legal. Cogió el móvil y fotografió la pantalla del portátil. Hizo varias fotos del correo, de los adjuntos, de todo lo que pudiera servir como prueba. Luego cerró el ordenador y salió del despacho, con las manos temblando. Fue directa a la habitación de doña Irene. Llamó a la puerta y entró sin esperar respuesta. La anciana estaba sentada en la silla de ruedas, mirando por la ventana. «Doña Irene, he descubierto lo que está planeando». La anciana se giró, asustada. «¿El qué?» «Va a ingresarla el viernes por la noche, en una clínica psiquiátrica. Ha falsificado documentos diciendo que
Es un ingreso voluntario y que Rodrigo está de acuerdo. Doña Irene se llevó las manos a la cara con los ojos desorbitados. Dios mío, lo sabía. Sabía que iba a hacer esto. Pero no lo va a hacer, doña Irene, porque no la voy a dejar. ¿Cómo lo vas a impedir? Lo tiene todo planeado, es lista Nerea, siempre se sale con la suya. Tengo pruebas, he fotografiado los correos, tengo grabaciones de sus conversaciones, y voy a hablar con Rodrigo. Él tiene que saber lo que está pasando. Pero siempre está drogado, ¿cómo vas a hablar con él? Voy a esperar a un momento en que esté más lúcido, y se lo contaré todo. Doña Irene cogió las manos de Nerea, desesperada. ¿Y si descubre que lo sabes? ¿Y si te echa? O peor, ¿y si te hace algo? No le tengo miedo, doña Irene. Tengo miedo de quedarme callada y dejar que esto suceda. Las dos se abrazaron y Nerea sintió las lágrimas de la anciana mojarle el hombro. Aquella tarde, Nerea volvió a casa y le enseñó las fotos a Rosa. Su amiga se quedó en shock. Nerea, esto es muy grave. Esa mujer está cometiendo falsedad documental, detención ilegal, maltrato. Tienes que denunciarlo ya. Voy a denunciarlo, pero antes quiero intentar hablar con Rodrigo. Si él sabe la verdad, puede impedirlo todo. Es su hijo. Tiene más poder que yo. ¿Y si no te cree? Entonces iré a la policía, pero tengo que intentarlo. El jueves, Nerea volvió al piso decidida a encontrar a Rodrigo solo. Llegó temprano, antes de las 8, y llamó al timbre. Patricia contestó sorprendida. ¿Nerea? Llegas pronto. Disculpe, señora Patricia, es que hoy tengo que salir antes, así que he venido antes para compensar. Patricia frunció el ceño, pero aceptó. De acuerdo, entra. Nerea entró y empezó a limpiar el salón. Patricia estaba haciendo maletas en la habitación y Nerea se dio cuenta de que eran las maletas de doña Irene. Aquello lo confirmaba todo. El ingreso iba a ocurrir. Hacia las 10 de la mañana, Patricia salió a comprar medicinas a la farmacia. Nerea aprovechó la oportunidad. Fue al dormitorio principal y llamó a la puerta. No hubo respuesta. Abrió despacio. Rodrigo estaba acostado, con los ojos cerrados, respirando lentamente. Se acercó y lo llamó en voz baja. ¿Don Rodrigo? ¿Don Rodrigo, puede oírme? Él gimió, pero no abrió los ojos. Estaba profundamente sedado. Nerea lo intentó de nuevo, más alto. «Don Rodrigo, por favor, despierte. Es importante». Nada. Estaba completamente inconsciente. Nerea sintió crecer la frustración. No iba a conseguir hablar con él, no de esa manera. Volvió al salón y siguió limpiando, pero su mente estaba en otro lugar. Necesitaba un plan B y necesitaba actuar rápido. Aquella tarde, cuando Patricia volvió de la farmacia, Nerea notó algo diferente. Estaba agitada, nerviosa, mirando el móvil a cada momento. Hablaba por teléfono en voz baja, siempre de espaldas, siempre ocultando la conversación. A las 3 de la tarde Nerea terminó la limpieza y se fue. Pero antes de salir pasó por la portería y volvió a hablar con don David. «Don David, necesito pedirle una cosa. Mañana por la noche, ¿puede vigilar el apartamento 703? Si la señora Patricia sale con doña Irene, llámeme, por favor». Don David frunció el ceño. «¿Por qué, Nerea? ¿Ha pasado algo?» «Solo llámeme, por favor. Es importante». «Vale, pero si es algo serio, tienes que contármelo». «Se lo contaré. Solo ayúdeme con esto». Aquella noche, Nerea no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, imaginando escenarios, planeando estrategias. ¿Y si Patricia cambiaba el plan? ¿Y si se llevaba a doña Irene antes? ¿Y si Nerea llegaba demasiado tarde? El viernes amaneció cálido y bochornoso. El cielo estaba despejado, pero el aire pesaba. Nerea se despertó a las 6 de la mañana. Se duchó, se puso su mejor ropa y cogió el autobús hacia el residencial. Llegó a las 7:30, más temprano que nunca. Patricia abrió la puerta en pijama, con el pelo despeinado, sorprendida. «Nerea, ¿qué haces aquí tan temprano? Hoy no trabajas». «Lo sé, señora Patricia, pero me olvidé el bolso aquí ayer. He venido a buscarlo». Patricia dudó.
Tu bolso está en el lavadero, puedes cogerlo. Nerea entró y fue al lavadero. Cogió el bolso, pero no se fue. Se quedó allí, fingiendo ordenar algo, mientras escuchaba. Patricia estaba al teléfono de nuevo. Sí, está todo listo para esta noche. Saldré sobre las 9:30 para llegar allí a las 10. Estará tranquila, le di el calmante antes. Sí, sé que es arriesgado, pero no hay otra manera. Necesito resolver esto pronto. Nerea salió del lavadero y fue hacia la puerta, pero antes de salir miró hacia atrás. Patricia estaba en el salón, de espaldas, concentrada en la llamada. Nerea respiró hondo y salió. Pasó todo el día en la iglesia, rezando, pidiendo fuerzas. Habló con su hermana por teléfono, le contó todo lo que estaba pasando, le pidió que estuviera alerta. Mandó un mensaje a Rosa, a su prima, a todo el que pudiera ayudar. Y entonces, cuando el sol empezó a ponerse, cogió el autobús de vuelta al residencial. Llegó a las 8 de la noche. Don David estaba en la portería, sorprendido de verla. «Nerea, ¿qué haces aquí a estas horas?» «He venido a ayudarle, don David. La señora Patricia va aquí a intentar llevarse a doña Irene dentro de poco, y yo voy a impedirlo». «¿Cómo? ¿De qué estás hablando?» «Quiere ingresar a su suegra a escondidas. Ha falsificado documentos, le ha mentido al médico y se la va a llevar esta noche. Pero no voy a dejarla». Don David se quedó pálido. «Nerea, esto es muy serio. Si tienes razón, tenemos que llamar a la policía». «Lo sé, pero primero quiero enfrentarme a ella. Quiero darle la oportunidad de que desista». «¿Y si no desiste?» «Entonces, llamamos a la policía». A las 9 de la noche, las luces del apartamento 703 se encendieron. Nerea lo vio por la ventana de la portería. Patricia estaba moviendo cosas, haciendo maletas, preparándolo todo. A las 9:30, el ascensor bajó. Patricia salió empujando la silla de ruedas de doña Irene. La anciana estaba cubierta con un abrigo grueso, con el rostro casi oculto, la mirada baja. Nerea salió de la portería y fue a su encuentro en el pasillo. «Señora Patricia, ¿a dónde lleva a doña Irene?» Patricia se detuvo, sorprendida. «Nerea, ¿qué haces aquí?» «Responda a mi pregunta. ¿A dónde la lleva?» «Eso no es asunto tuyo». «Sí que lo es, porque sé lo que está planeando. Ingresarla a escondidas sin el consentimiento de Rodrigo. Eso es ilegal». Patricia palideció. «No sabes de lo que estás hablando». «Sí que lo sé. He visto los correos, he visto los documentos falsificados, y no voy a dejar que lo haga». Patricia intentó rodear a Nerea, pero ella le bloqueó el paso. «Apártate, Nerea. Te estás metiendo en algo que no entiendes». «Lo entiendo perfectamente. Está manipulando a Rodrigo, drogándolo para mantener el control. Y ahora quiere deshacerse de su madre porque es un obstáculo. Estás loca. Quítate de mi camino ahora mismo». «No». Patricia intentó empujar a Nerea, pero ella se agarró con fuerza a la silla de doña Irene. La anciana miró a Nerea con los ojos llenos de lágrimas. «Ayúdame, Nerea. Por favor, ayúdame». Patricia perdió la paciencia. Gritó. Intentó arrancarle el móvil de la mano a Nerea, pero ella ya había llamado a la policía. La llamada estaba activa, grabándolo todo. «Suelta ese teléfono. Te vas a arrepentir de esto». Don David apareció corriendo. «¿Qué está pasando aquí?» «Está intentando impedir que lleve a mi suegra a su tratamiento. Tratamiento forzado, don David, sin la autorización de su hijo». Don David miró a doña Irene. «Doña Irene, ¿usted quiere ir con Patricia?» La anciana negó con la cabeza, desesperada. «No, no quiero. Quiero quedarme con mi hijo». Patricia explotó. «No sabe lo que dice. Está confundida. Está enferma». «No está enferma. Usted es la que está drogando a su marido y queriendo deshacerse de su suegra». La discusión atrajo a los vecinos. Se abrieron puertas. La gente apareció en los balcones. Patricia se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Soltó la silla y corrió hacia el coche, arrastrando una maleta. Entró rápidamente y arrancó. Nerea gritó. «No la dejes salir». Pero el coche ya estaba acelerando hacia la puerta. Don David intentó cerrarla, pero era tarde.
El coche pasó y desapareció en la noche. El sonido de las sirenas cortó la noche de Madrid. Nerea estaba en la portería, sujetando a doña Irene por las manos, mientras don David hablaba por teléfono con la policía, explicando la situación, dando detalles del coche de Patricia, la matrícula, el modelo, la dirección que había tomado. Salió por la autovía A1, en dirección a la sierra. Coche blanco, un Toyota Corolla, matrícula terminada en 3. Nerea lo oyó todo y sintió que el corazón se le aceleraba. Pensó en doña Irene, ahora a salvo a su lado, pero todavía temblando de miedo. Pensó en Rodrigo, solo en aquel piso, drogado, sin saber nada. Y pensó en Patricia, huyendo por la noche, desesperada, intentando escapar de las consecuencias de sus propios actos. Doña Irene apretó la mano de Nerea con fuerza. Va a volver a por Rodrigo. No lo hará, doña Irene. La policía ya la está buscando, y Rodrigo se va a enterar de todo ahora. ¿Cómo? Está durmiendo, ni siquiera sabe que estoy aquí. Nerea miró a don David. Tenemos que subir, tenemos que despertar a Rodrigo y contárselo todo. Don David dudó. Nerea, ¿y si no nos cree? ¿Y si piensa que estamos mintiendo? Tenemos las pruebas, tenemos las fotos de los correos, tenemos las grabaciones. Nos va a creer. 5 minutos después, 2 coches de la Policía Nacional llegaron al residencial. Los agentes se bajaron y fueron directos a la portería. Nerea lo explicó todo de nuevo. Enseñó las fotos en el móvil, los mensajes, los audios que había grabado. Uno de los policías, un inspector de mediana edad llamado Antonio, escuchó todo con atención y luego dijo: «Vamos a subir. Necesitamos hablar con su marido y entender toda la situación». Subieron en el ascensor en silencio. Doña Irene en la silla de ruedas, empujada por Nerea. Don David al lado, nervioso. Los 2 policías delante. Cuando llegaron al apartamento 703, la puerta estaba cerrada. Don David tenía una copia de la llave maestra y abrió. El piso estaba en silencio. Las luces del salón encendidas, pero ningún ruido. Nerea entró despacio, seguida por los policías. Fueron al dormitorio principal. La puerta estaba cerrada. Llamaron. Nada. Abrieron. Rodrigo estaba acostado en la cama, de lado, respirando profundamente. A su lado, en la mesita de noche, una caja de medicinas vacía y un vaso con restos de agua. El inspector se acercó y le sacudió el hombro. «Señor, despierte». Rodrigo gimió, pero no abrió los ojos. El policía insistió. «Señor, somos la policía, necesita despertar». Tardó unos minutos, pero finalmente abrió los ojos, confuso, desorientado. ¿Qué está pasando?» «Soy el inspector Antonio, de la Policía Nacional. Estamos aquí porque su esposa ha intentado ingresar a su madre sin su consentimiento». Rodrigo parpadeó, intentando procesar la información. «¿Mi madre? ¿Dónde está mi madre?» Nerea empujó la silla de doña Irene hacia adentro de la habitación. «Está aquí, don Rodrigo, está bien». Rodrigo vio a su madre e intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron. Cayó de nuevo en la cama, mareado. «Mamá, ¿qué ha pasado?» Doña Irene empezó a llorar, estirando los brazos hacia su hijo. «Rodrigo, Patricia iba a llevarme, iba a ingresarme en una clínica. Dijo que tú lo habías autorizado, pero yo sabía que no era verdad». Rodrigo negó con la cabeza, todavía confuso. «¿Autorizado? Yo no he autorizado nada. Patricia dijo que íbamos a hablar de ello, pero que todavía no era el momento». El inspector le enseñó las fotos en el móvil de Nerea. «Señor, estos son correos que su esposa mandó a una clínica psiquiátrica. Falsificó documentos diciendo que usted estaba de acuerdo con el ingreso y ha intentado llevarse a su madre esta noche». Rodrigo cogió el móvil con manos temblorosas y leyó. Cuanto más leía, más cambiaba su rostro. La confusión dio paso a la rabia, a la decepción, al dolor. «Ha mentido, me ha mentido». Nerea se acercó. «Don Rodrigo, hay más. Patricia lleva meses drogándolo. Cada vez que usted dice que quiere ver a su madre, que quiere salir, que quiere reducir las medicinas, ella aumenta la dosis. Yo lo he visto.
Tengo grabaciones. Rodrigo miró a Nerea, luego a su madre, luego a los policías. Y entonces, como si una cortina hubiera sido violentamente arrancada, revelando una verdad que siempre había estado ahí, pero que él se negaba a ver, todo empezó a tener sentido. Los recuerdos volvieron en flashes dolorosos, nítidos, imposibles de ignorar. Aquella vez, hacía unos 6 meses, cuando se había despertado con una claridad mental que no sentía desde hacía mucho tiempo. Recordó haber pedido salir con su madre, solo los dos, como solían hacer antes de que todo se derrumbara. Querían ir a aquella pastelería antigua en el barrio de Malasaña, la misma a la que ella lo llevaba de niño. Patricia le había dicho, con esa voz de preocupación estudiada, que estaba muy animado, que eso era señal de manía, que el médico le había advertido sobre esos picos de energía repentinos. Le había traído una pastilla azul diferente, un estabilizador del humor más fuerte. Él la tomó confiando en ella, queriendo hacer lo correcto. Se despertó al día siguiente sin recordar la conversación, sin recordar el plan con su madre, sin recordar nada más que una sensación de vacío. Otro recuerdo, aquel día en que había cuestionado, todavía medio somnoliento pero incómodo, por qué su madre estaba siempre confinada en el cuartito del fondo, por qué no podía estar en el salón, ver la televisión con ellos, participar en las comidas familiares como siempre había hecho. Patricia le había explicado, con esa paciencia condescendiente de quien habla con un niño, que su madre lo prefería así, que se sentía incómoda en espacios abiertos, que el geriatra le había diagnosticado una fobia social progresiva y recomendado un ambiente más acogedor y contenido para no agravar el cuadro. Rodrigo se había tragado esa explicación sintiéndose culpable por cuestionar los cuidados que Patricia aparentemente dedicaba a su suegra. Y había tantas otras, las veces que se despertaba a media tarde sin saber qué día era, sin poder recordar lo que había pasado en las últimas 24 horas. Patricia siempre tenía una explicación preparada. Tuviste una crisis de ansiedad terrible anoche, cariño. Empezaste a hiperventilar, a decir que no podías respirar. Tuve que darte un calmante más fuerte para evitar que te hicieras daño. El médico dijo que es normal, que no lo recuerdes, que es un efecto secundario del tratamiento, una protección de la propia mente. Y cuanto más se forzaba a recordar, más detalles surgían. Ella controlaba sus horarios de medicación con precisión militar, lo anotaba todo en una hoja de cálculo, nunca dejaba que él mismo cogiera las medicinas. Decía que era importante mantener la disciplina, que las personas en tratamiento psiquiátrico a menudo se resisten a la medicación y que ella estaba allí para garantizar su mejora. Controlaba a quien veía, filtrando llamadas y visitas. Cuando algún amigo intentaba llamar, ella siempre contestaba primero, diciendo con voz baja y preocupada que él estaba descansando, que el médico había recomendado evitar estímulos estresantes, que era mejor llamar después, en otro momento que nunca llegaba. Cuando él preguntaba sobre volver al trabajo, sobre retomar su vida, ella le acariciaba el rostro con ternura y decía que era demasiado pronto, que necesitaba centrarse totalmente en la recuperación, que ella se estaba encargando de todo, las facturas, las inversiones, los contactos profesionales. Tú solo tienes que preocuparte de ponerte bien, decía, y él la creía porque ¿qué más le quedaba sino creerla? Todo era un control meticuloso, todo era una manipulación cuidadosamente disfrazada de amor. Todo era una prisión construida con barrotes invisibles, pero absolutamente reales. Empezó a llorar. No un llanto contenido y silencioso, sino un llanto profundo, visceral, de quien está liberando meses de confusión acumulada, de rabia reprimida, de pérdida irreparable. Confié en ella, confié tanto, pero tanto en ella. Las palabras salían entrecortadas, ahogadas por los sollozos. Cuando me puse enfermo, cuando caí en esa depresión terrible después de perder el trabajo, cuando pensé que no iba a poder levantarme de la cama nunca más, ella fue tan atenta, tan dedicada, tan presente. Se hizo cargo de todo sin quejarse,
Dijo que no tenía que preocuparme por absolutamente nada, que ella me cuidaría como nadie más lo haría. Y yo la dejé. Renuncié al control de mi propia vida. Dejé que ella decidiera todo, lo que comía, cuándo dormía, a quién veía, lo que sentía. Y ahora lo entiendo. No me estaba curando, me estaba aprisionando. Doña Irene se levantó de la silla con esfuerzo y fue hacia su hijo. Lo abrazó y los dos lloraron juntos, agarrados el uno al otro, liberando meses de angustia, de soledad, de silencio forzado. Hijo, decía que te perjudicaba, que te ponía enfermo, que solo mejorarías si yo salía de tu vida. No, mamá, nunca me has perjudicado. Eres mi pilar, siempre lo has sido. El inspector dejó que los dos tuvieran ese momento. Luego volvió a la investigación. Señor, tenemos que encontrar a su esposa. Huyó cuando fue confrontada por la señora Nerea. Hemos montado un control en la carretera hacia la sierra. Si va a la clínica, la interceptaremos. Rodrigo se secó las lágrimas e intentó levantarse de nuevo. Esta vez, con la ayuda de Nerea y de su madre, consiguió ponerse de pie. Se tambaleaba, pero estaba decidido. Voy con ustedes. Necesito verla. Necesito oír de ella el porqué de todo esto. Señor, no está en condiciones. Voy, aunque solo sea para asegurarme de que mi madre está realmente a salvo. El inspector aceptó a regañadientes. Bajaron todos juntos. Rodrigo apoyado en Nerea, doña Irene en la silla de ruedas, los policías delante. Entraron en el coche patrulla y se dirigieron a la carretera. La radio de la policía crepitaba con información. Z236 para Central. Vehículo localizado. Estamos a la altura del kilómetro 15 de la A1. Conductora detenida en el control, esperando instrucciones. El inspector respondió. Central para 236. Mantengan a la conductora en el lugar, estamos en camino. 15 minutos después, llegaron al control. El Corolla blanco estaba parado en el arcén, rodeado por 2 coches patrulla. Patricia estaba fuera del coche, con los brazos cruzados, el rostro serio. Cuando vio a Rodrigo bajar del coche, palideció. Rodrigo caminó hacia ella, apoyado en Nerea. Se detuvo a pocos metros de distancia y la miró fijamente. Patricia intentó hablar, pero él levantó la mano silenciándola. Confié en ti. Te abrí mi casa, mi vida, mi corazón. Y usaste todo eso para controlarme, para alejarme de mi madre, para mantenerme drogado, dependiente, débil. Rodrigo, no lo entiendes, lo hice todo por ti. Tu madre te ponía enfermo, era una carga. Yo solo quería que mejoraras. Mentira, querías control, querías tenerme solo para ti, y mi madre era un obstáculo. Patricia intentó acercarse, pero uno de los policías se lo impidió. Señora, quédese donde está. Rodrigo continuó, con la voz temblando de emoción. Me pregunté tantas veces por qué estaba siempre cansado, siempre confuso. ¿Por qué no podía tomar decisiones? No podía conectar con mi madre, y ahora lo sé, porque me estabas envenenando. No, con un veneno que mata el cuerpo, sino con un veneno que mata el alma. Patricia empezó a llorar. Te quería, Rodrigo. Todavía te quiero. El amor no controla. El amor no manipula, el amor no aísla. Lo que tú hiciste no fue amor, fue posesión. El inspector se acercó. Señora Patricia, queda detenida por tentativa de detención ilegal, falsedad documental y maltrato. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Patricia fue esposada y metida en el coche patrulla. Miró a Rodrigo una última vez, pero él ya le había dado la espalda. Fue hacia su madre, que estaba en la silla de ruedas junto a Nerea, y se arrodilló frente a ella. Mamá, perdóname por haber tardado tanto en ver la verdad. Doña Irene le cogió el rostro al hijo con ambas manos. No hay nada que perdonar, hijo mío. Fuiste una víctima tanto como yo. Lo importante es que ahora estamos juntos, y nadie nos va a separar de nuevo. Rodrigo abrazó a su madre, y Nerea, que estaba al lado, también fue envuelta en el abrazo. Los tres se quedaron allí, en el arcén de aquella carretera, mientras los coches patrulla se preparaban para marcharse.
y por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo sintió que era libre. Volvieron al residencial ya de madrugada. Rodrigo le pidió a Nerea que se quedara para ayudarle a cuidar de su madre esa noche. Ella aceptó. Preparó una infusión, arregló la habitación de doña Irene para que fuera más acogedora, abrió las cortinas para dejar que entrara la luz de la luna, y se quedó allí, sentada junto a la anciana, mientras ella finalmente dormía en paz. Rodrigo fue a la cocina y tiró a la basura todas las cajas de medicinas que Patricia había guardado, una a una. Después se sentó en la terraza y miró el parque, iluminado por las luces de la ciudad. Respiró hondo, sintiendo el aire entrar en sus pulmones sin el peso de la medicación excesiva. Era como si estuviera despertando de una pesadilla larga y asfixiante. Nerea se unió a él en la terraza unos minutos después. Se sentó en la silla de al lado y se quedaron en silencio un rato, simplemente observando la ciudad adormecerse y empezar a despertar al mismo tiempo. «¿Cómo se encuentra?», preguntó Nerea finalmente. Rodrigo pensó antes de responder. «Perdido, completamente perdido, pero al mismo tiempo más lúcido de lo que he estado en años. Es como si hubiera pasado todo este tiempo en una habitación oscura y alguien finalmente encendiera la luz. Duele en los ojos, la claridad es casi violenta, pero al menos ahora puedo ver. Va a necesitar ayuda, ¿sabe? Tratamiento de verdad, seguimiento adecuado, pero no de la manera en que ella lo hacía. Lo sé». Rodrigo tomó un sorbo de la infusión. «Voy a buscar un médico nuevo. Alguien que me trate como a una persona, no como a un proyecto de control. Alguien que me ayude a recuperarme de verdad». Se quedaron en silencio de nuevo. Fue Rodrigo quien lo rompió. «Nerea, no sé cómo agradecértelo. Has salvado a mi madre, y me has salvado a mí también, aunque no supiera que necesitaba ser salvado. Solo hice lo correcto, don Rodrigo». «No es verdad y ambos lo sabemos». Rodrigo la miró con intensidad. Mucha gente habría fingido no ver nada. Habría hecho su trabajo, cobrado su sueldo y se habría ido en silencio. Pero tú no. Viste lo que estaba mal y decidiste actuar aún sabiendo los riesgos. Eso no es solo hacer lo correcto. Eso es tener verdadero coraje. Nerea sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. «Tengo un hijo, don Rodrigo. Lucas. Tiene 9 años y está con mi madre en Salamanca. Cuando pienso en él, pienso en su madre. Pienso que, si un día él necesita a alguien que lo defienda, me gustaría que esa persona tuviera coraje. Así que intento ser esa persona para los demás». Rodrigo se quedó en silencio un momento. Luego dijo: «Nerea, vas a seguir trabajando aquí, pero no como limpiadora, como cuidadora oficial de mi madre, como parte de nuestra familia, con un sueldo justo y todo el apoyo necesario para que traigas a tu hijo de vuelta. No dentro de 2 meses. Ahora, tráelo aquí. Podéis vivir en la habitación que era el despacho. Voy a transformar ese espacio en un verdadero hogar para vosotros». Nerea lo miró sin poder hablar. Las lágrimas ahora corrían libremente. «¿Lo dice en serio?» «Completamente en serio». Rodrigo le cogió la mano. «Nos has dado una segunda oportunidad. Déjame darte una a ti también. Déjame ayudarte a tener a tu hijo de vuelta». Nerea no pudo contenerse más. Abrazó a Rodrigo allí mismo, en la terraza, mientras el sol empezaba a salir sobre Madrid. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que quizás, finalmente, las cosas podían salir bien. Los días siguientes fueron de intensa reconstrucción. Rodrigo concertó citas con un nuevo psiquiatra, recomendado por un amigo de la universidad. El doctor Marcelo era un hombre de unos 50 años, de gafas redondas, que escuchaba mucho más de lo que hablaba. En la primera consulta, Rodrigo lo contó todo. El doctor escuchó con atención, haciendo preguntas sin juzgar. «Rodrigo», dijo, «has sido víctima de abuso médico y manipulación farmacológica. Es extremadamente serio y requerirá tiempo para que tu mente y tu cuerpo se reajusten. Vamos a reducir gradualmente algunos medicamentos y a reevaluar completamente tu diagnóstico». El proceso de desintoxicación fue difícil. Hubo días en que Rodrigo se despertaba con temblores, sudor frío, una ansiedad intensa.
Las primeras semanas fueron las peores. Se despertaba en mitad de la noche, con el corazón desbocado, la sensación de que algo terrible iba a suceder. Pero doña Irene estaba siempre allí, sujetándole la mano, recordándole que cada día difícil era un paso hacia la libertad. Y Nerea también, preparando infusiones, haciéndole compañía, conversando cuando necesitaba distracción y quedándose en silencio cuando necesitaba paz. Aprendió a reconocer las señales, a saber cuándo necesitaba espacio y cuándo necesitaba presencia. Doña Irene también comenzó su camino de recuperación. La llevaron a un geriatra que se preocupó por el estado de negligencia en el que había sido mantenida. Se inició un programa de fisioterapia. Lentamente, doña Irene empezó a recuperar movimiento en las piernas. Y más importante que la recuperación física fue la emocional. Volvió a sonreír, volvió a reír. Participaba en las decisiones de la casa, pequeñas cosas que para cualquiera serían triviales, pero que para ella representaban la libertad, reconquistada. Una semana después, Nerea viajó a Salamanca. Rodrigo insistió en pagarle el billete y darle dinero para los gastos. «Tráelo pronto, Nerea. Trae a tu hijo a casa». El viaje fue largo, pero cuando Nerea llegó y vio a Lucas corriendo hacia sus brazos, todo valió la pena. «Mamá, ¿has venido a buscarme?» El niño la abrazó con fuerza. Nerea sintió que el corazón le explotaba de amor. «Sí, mi amor. Y esta vez es para quedarnos. Vamos a vivir en Madrid. He encontrado un trabajo muy bueno y vas a conocer a gente increíble». Volvieron 2 días después. Cuando llegaron al piso, Rodrigo y doña Irene los esperaban en la puerta. Lucas se mostró tímido, escondiéndose detrás de su madre. «Hola, Lucas», dijo Rodrigo, agachándose. «Soy Rodrigo, y esta es doña Irene, mi madre. Tu madre va a trabajar aquí, y vosotros también vais a vivir aquí. ¿Quieres ver tu habitación?» Lucas miró a Nerea buscando aprobación. Ella asintió, sonriendo. El niño salió tímidamente y siguió a Rodrigo. La habitación había sido transformada. Rodrigo había pasado los últimos días pintando las paredes de azul claro, había montado una cama nueva con sábanas que había elegido especialmente, había colocado un escritorio para que Lucas hiciera los deberes, estanterías para sus libros y juguetes. Incluso había un póster del Real Madrid en la pared, después de que Nerea mencionara que su hijo era del equipo. Había una lámpara en forma de balón de fútbol en la mesita de noche. Lucas entró y se quedó parado con la boca abierta, los ojos desorbitados recorriendo cada detalle de la habitación. «¿Todo esto es mío?» «Sí, tuyo y de tu madre. ¿Qué te parece?» Lucas soltó la mochila y corrió a abrazar a Rodrigo. «Gracias, tío Rodrigo. Es la habitación más bonita que he visto». Rodrigo sintió que le ardían los ojos. Abrazó al niño de vuelta. La familia no era solo sangre. La familia era quien estaba a tu lado en los momentos difíciles. Una nueva rutina se estableció en los días siguientes. Lucas iba a la nueva escuela por la mañana, llevado por Nerea, que aprovechaba para hacer algunas compras por el camino. Volvía al final de la tarde y le hacía compañía a doña Irene, que esperaba ansiosamente ese momento del día. «Ven aquí, mi nieto postizo», bromeaba siempre que lo veía llegar. Y Lucas se reía, aceptando naturalmente aquel título que venía cargado de tanto cariño. Le contaba sobre las clases, los nuevos amigos, los profesores. Doña Irene escuchaba todo con atención genuina, haciendo preguntas, interesándose de verdad. Nerea cocinaba platos españoles que había aprendido de su abuela: cocido madrileño, lentejas, tortilla de patatas recién hecha que llenaba la casa de un olor delicioso por la mañana. La casa empezó a oler a hogar de verdad, ya no a aquel ambiente aséptico y frío que era antes. Rodrigo poco a poco fue recuperándose a sí mismo. Cada semana que pasaba era como quitar una capa más de la persona que Patricia había construido sobre él. Empezó a hacer planes de volver al mercado laboral, pero sin prisa, respetando su propio tiempo. El doctor Marcelo le había aconsejado no tener prisa, dejar que la recuperación ocurriera naturalmente. Empezó a reencontrarse con amigos que Patricia había alejado con excusas sobre su salud.
Las primeras reuniones fueron difíciles, explicar lo que había pasado, lidiar con la vergüenza y la sensación de haber sido manipulado. Pero los verdaderos amigos lo entendieron, lo apoyaron, permanecieron. Empezó a reír de nuevo, sonidos genuinos de alegría que no existían desde hacía tanto tiempo, que doña Irene, al oírlos por primera vez, lloró de emoción. Patricia fue procesada y condenada. El juicio tuvo lugar 3 meses después. Las pruebas eran irrefutables. El juez fue claro. Lo que hemos presenciado no ha sido cuidado. Ha sido un encarcelamiento sistemático. Ha sido un abuso de confianza en su forma más cruel. Fue condenada a 3 años en régimen semiabierto y se le prohibió acercarse a las víctimas. Cuando se leyó la sentencia, Rodrigo sintió que se quitaba un peso inmenso de los hombros. No se trataba de venganza, se trataba de validación. Se trataba de oír que sí, lo que pasó fue real, fue incorrecto, fue un delito. 2 meses después del juicio, un sábado por la tarde, Rodrigo tuvo una idea. ¿Sabéis lo que creo que necesitamos? Un viaje. Los 4, a la playa. Mi madre siempre ha querido conocer el mar. Doña Irene dio una palmada con los ojos brillantes. Siempre he soñado con poner los pies en la arena. Lucas saltó de alegría. Yo tampoco he visto nunca el mar. Entonces, está decidido, dijo Nerea, emocionada. Vamos al mar. El viaje tuvo lugar 2 semanas después, 4 horas hasta Denia. Alquilaron una casa frente al mar. El primer día bajaron a la playa. Rodrigo empujaba la silla especial, Lucas corría delante gritando de alegría. Nerea caminaba descalza sintiendo la arena caliente. Cuando llegaron cerca del agua, Rodrigo se detuvo. ¿Lista, mamá? Doña Irene estaba llorando de felicidad. Lista. Empujó la silla hasta que el agua mojó las ruedas. La ola vino y mojó los pies de doña Irene. Ella gritó de alegría. «Está fría y salada. Es perfecta». Se quedaron allí durante horas. Lucas jugando, doña Irene sintiendo las olas, Rodrigo simplemente observando, sin medicamentos, sin manipulación, simplemente vivo, simplemente libre. Aquella noche, los 3 adultos se sentaron en la terraza. Rodrigo sirvió vino. Cuando todo estaba pasando, pensé que mi vida se había acabado, dijo. Pero míranos ahora. No solo hemos sobrevivido, estamos viviendo de verdad. Es porque hemos luchado, dijo doña Irene. Porque Nerea tuvo coraje, porque tú elegiste luchar por tu libertad. Nerea levantó su copa. Por las segundas oportunidades, por el coraje de hacer lo correcto, y por las familias que elegimos. Por las segundas oportunidades, repitieron. Los días fueron de paz. Lucas hizo amigos en la playa. Doña Irene no se sintió como una carga, sino como parte esencial de algo. Bueno, Rodrigo estaba descubriendo quién era cuando era libre. El último día dieron un paseo al atardecer. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. «Mamá, gracias», dijo Rodrigo, «por no rendirte nunca conmigo, por quererme siempre». Doña Irene le cogió la mano. «No hay agradecimiento necesario, es simplemente amor, el tipo más puro que existe». Nerea observaba pensando en cuántas familias estarían pasando por situaciones parecidas. Hizo una promesa. Nunca más haría la vista gorda ante el sufrimiento de alguien. Cuando volvieron a Madrid, entraron en el piso cansados pero felices. Había arena en las maletas, conchas guardadas, fotos en el móvil. Y buenos recuerdos que empezaban a sustituir a los malos. «Nerea, muchas gracias», dijo Rodrigo, «por habernos salvado, por haberte convertido en parte de esta familia». Nerea sonrió. «Nos hemos salvado mutuamente, don Rodrigo. Sin esta familia que hemos construido, yo también estaría perdida». Aquella noche, Rodrigo se quedó en la terraza mirando el parque, pero esta vez no estaba procesando traumas. Estaba apreciando el presente, la paz, la libertad, la familia. E hizo una promesa. Nunca más permitiría que alguien tuviera ese control sobre él. Nunca más sería aislado de las personas que amaba. Nunca daría por sentada la libertad de despertar con la mente clara, porque de eso se trataba, de libertad, de elección, de dignidad,
del derecho a vivir su vida en sus propios términos. Mirando la ciudad, el parque, Rodrigo sonrió, una sonrisa verdadera, profunda, porque finalmente podía decir, estaba libre, estaba vivo y estaba en casa. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Nerea, Rodrigo y doña Irene haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de coraje y nuevos comienzos, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado. ¿Fue el coraje de Nerea? ¿La fuerza de Rodrigo? ¿La resiliencia de doña Irene? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, porque a veces una sola persona que tenga coraje es todo lo que se necesita para cambiar el destino de una familia. Os esperamos en el próximo episodio.